al Señor con entendimiento, ¿no? Cantar al Señor con ese entendimiento. Y eso, hermanos, precisamente es cantar al Señor con un cántico nuevo. Cantar al Señor con un cántico nuevo no es innovar en la música, sino es, hermanos, el que usted y yo a lo mejor cantamos un himno cada 8 días y se nos hace normal, pero algo ocurre en la semana, alguna situación, y ese himno viene a tomar cierto sentido en nuestra vida. Eso es cantar con cántico nuevo, que un himno tenga un sentido diferente o venga a tener, por así decirlo, una aplicación en nuestra vida que quizás no la habíamos tenido, y nos gozamos en un himno que quizás decimos, bueno, este himno lo cantamos seguido, pero por algo que el Señor nos mostró, por algo que entendimos, por algo que pasamos, es que cantamos ese canto de una manera quizás distinta, con un corazón distinto, con un corazón, con un sentimiento distinto, con una situación distinta, hermanos, y que bueno, eso sea en cada uno de nosotros, ¿no? Cantemos al Señor no como algo cotidiano, sino cantemos al Señor gozándonos en las verdades que entonamos, hermanos, en las alabanzas. Así que bueno, que el Señor, hermanos, nos ayude y nos dé sabiduría y podamos, hermanos, gozarnos siempre en la alabanza a nuestro Dios. Y vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Juan capítulo número 1, versículos 9 y 11, del 9 al 11. Vamos iba a decir a entonar, ¿no? Vamos a leer estos 3 versículos, hermanos, y continuamos viendo, hermanos, nuestros temas que hemos iniciado acerca del Evangelio de Juan. Y el día de hoy, hermanos, veremos los versículos del 9 al 11. Y es hermoso, hermanos, el poder enseñar de la Biblia de esta manera, porque para el siguiente culto usted sabe, ya sabe lo que se va a enseñar, usted ya tiene un entendimiento de cuál es lo siguiente, y vamos siguiendo una secuencia, una línea, hermanos, y a lo mejor, bueno, los hermanos que les toque participar de la alabanza puedan leer los versículos y puedan entonar himnos en base a esos versículos que se estarán enseñando en el momento de la predicación, ¿no? Entonces, bueno, también eso es lo bonito de la predicación, se llama expositiva, que cada uno de ustedes sabe cuál va a ser la siguiente enseñanza. Y en este caso, siguiendo la secuencia, leeremos los versículos del 9 al 11. Juan, capítulo número 1, versículos del 9 al 11. Dice, hermanos, la Escritura de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vamos, hermanos, a ver esta siguiente parte. Veremos, hermanos, la parte la parte negativa, por así decirlo, de la condición humana, que tiene que ver, hermanos, con el rechazo, tiene que ver, hermanos, con la oscuridad en la que el ser humano se encuentra. Por eso, hermanos, en los versículos anteriores dice la palabra de Dios que el profeta Juan el Bautista vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. Vino Juan, hermanos, a hablar de la luz. Y es interesante, hermanos, el poder expresar que alguien apunta, es como que Juan el Bautista apunta a la luz y le muestra a la gente, mira, esa es la luz. Es como que algo contradictorio, porque en medio de las tinieblas la luz es algo que resalta y todos pueden poner su mirada en aquello que alumbra. Pero, hermanos, vemos en esta labor que hace Juan el Bautista la triste condición del ser humano, la ceguera espiritual en la que nos encontramos y las tinieblas en las cuales nuestras vidas se encuentran o se encontraban en algún momento. Solamente, hermanos, físicamente hablando, pudiésemos decir, aquellos que no pueden ver la luz son ciegos. Entonces, el ser humano, hermanos, al
tener que recibir ese testimonio. Y Juan, al tener que apuntar a la luz, reconocemos, hermanos, en nosotros precisamente esta condición. Quizás no una ceguera física, pero sí, hermanos, tenemos que reconocer en nuestra vida una ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y más adelante dice que la luz de nuestro Dios, que es Cristo, su gloria resplandeció en nuestros corazones, resplandece en nuestras vidas, en la faz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos, hermanos, la condición del ser humano, cegado el entendimiento, no le resplandece la luz del Evangelio. Y vemos, hermanos, que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Y en otra parte dice también, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, hermanos, esa es la condición del ser humano, ceguera espiritual, tinieblas. Esa, hermanos, es la situación en la que usted y yo vivíamos. Y por eso Juan vino, para apuntar a la luz, dar testimonio de la luz. Pero dice el versículo número 9, hermanos, vuelve a hablar de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos del 6 al 8 hizo como que un paréntesis para hablar de aquel que fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Él no era la luz, sino que iba a dar testimonio de la luz. Y vuelve otra vez al Señor Jesucristo, aquella luz verdadera. ¿Quién es, hermanos, esa luz verdadera? Cristo. Aquella luz verdadera. El apóstol Juan, ya ha hablado del Señor Jesucristo como la vida. Ha hablado del Señor Jesucristo como la luz. Y ahora el apóstol Juan vuelve a hablar y dice, aquella luz verdadera. La ceguera del mundo, hermanos, es una condición peligrosa y urgente que debe ser tratada. Y solo la luz verdadera puede alumbrar a todo hombre. Y esa luz venía a este mundo. Venía, hermanos, a alumbrar a todo hombre. Y esa luz, hermanos, la cual es nuestro Señor Jesucristo, es verdadera. Dice este pasaje. Ahorita vamos a ir leyendo un poco acerca de esto. Esta expresión, esta palabra verdadera, aquella luz verdadera, es un término que Juan usa constantemente en su evangelio. Al hablar del Señor Jesucristo como la luz verdadera, se refiere a Él como aquella luz real y genuina. De manera, hermanos, que va a haber luz, o hay luces que no son reales y que no son genuinas. Luces, hermanos, que nos pueden engañar. Son como destellos que usted y yo, en los cuales usted y yo podemos poner nuestra mirada, pero hay una única luz verdadera. Y el Señor Jesucristo dijo de Él mismo, yo soy la luz de este mundo. Y ahora Juan dice, aquella luz verdadera. Cristo, hermanos, es la luz. Es real, es genuina, es una luz que no se extingue. Dice más atrás, las tinieblas no prevalecieron contra aquella luz. Y cuando habla, hermanos, del Señor Jesucristo como luz verdadera, lo describe, escuche, como aquello que no solo tiene el nombre y el aspecto, sino que su naturaleza real corresponde verdaderamente a la descripción. De manera, hermanos, que Cristo es luz y es luz de verdad. Es luz en sí mismo. Es luz para este mundo. Él nos guía. Él nos alumbra en medio de las tinieblas. Él es real. Él es verdadero, hermanos. Esta luz de la cual habla el apóstol Juan, la luz que es Cristo, hermanos, es una luz eterna. Es una luz continua. A diferencia del hombre, hermanos, esos destellos temporales, esos destellos momentáneos, la luz que es Cristo es eterna y es continua, porque Él, hermanos, es Dios. Él es el Verbo encarnado, Él es Dios. Y como ya lo hemos visto,
Él no tiene origen, Él no tiene un inicio, Él no tiene un final, hermanos. Y dice el apóstol Juan de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, hermanos. Cuando habla de verdadero, también habla de una luz perfecta. Una luz que alumbra constantemente, una luz que alumbra en toda su perfección, una luz, hermanos, que no puede ser quitada o eliminada. Y solo Cristo, hermanos, que es la luz, la única luz verdadera, puede alumbrar a todo hombre. Todo hombre puede ser alumbrado por Cristo. Todo hombre, hermanos, puede recibir la luz de Cristo. A todo hombre, Cristo le da esa luz. A todo hombre, Cristo le viene a dar la luz. Pero cada una de las personas, hermanos, reacciona de manera distinta, de manera diferente a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver la reacción. Cristo, hermanos, a diferencia de los dioses paganos, es el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20 nos lo dice. Si Cristo es verdadero, hermanos, el único Dios verdadero, podemos afirmar con toda seguridad que su luz es verdadera y estamos en el verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En qué estamos, hermanos? En el verdadero. Estamos, hermanos, en el Dios único y verdadero. Y en Él tenemos vida eterna. Y esa luz, hermanos, verdadera, esa luz eterna, esa luz que no se extingue, esa luz real y genuina, alumbra a todo hombre. Alumbra a todo ser humano. Esto habla, hermanos, de la necesidad del hombre. El ser humano, el hombre necesita, hermanos, y bueno, el hombre puede identificar muchas necesidades en cuanto a lo material. Pero todo hombre, hermanos, independientemente de su situación, necesita una misma cosa. Y para esa necesidad está el mismo remedio, y es que todo hombre necesita a Cristo, hermanos, para ser salvo, pues en ningún otro hay salvación. Y es que, hermanos, todo aquel que escuche el Evangelio está siendo iluminado. Ahorita usted, al escuchar la palabra de Dios o cuando lee la Biblia, está siendo iluminado. La luz está en su vida, la luz está delante de usted, y la pregunta es: ¿cómo va usted a reaccionar ante la luz verdadera que es Cristo? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Qué es lo que usted va a decidir, hermanos? Porque todo hombre que escuche el Evangelio, la palabra, está siendo iluminado. Y es, hermanos, esta luz, el mensaje de salvación que es Cristo. Esta labor, hermanos, de entendimiento. Esta labor, hermanos, de abrir los ojos. Es una obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros y nos convence y nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Y cuando usted pone su fe en Cristo, hermanos, puede decir: yo estoy en el verdadero, y si estoy en Cristo tengo vida eterna, porque Él es vida, porque Él es luz. Si estoy en Cristo, yo tengo luz, yo estoy en la verdad, yo estoy en lo real, yo estoy en lo genuino, yo estoy en lo que es eterno. Cristo, hermanos, vino a este mundo, a una humanidad, hermanos, que estaba en tinieblas. Dice el apóstol Juan: aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino a este mundo, hermanos, y la gente le rechazó. Aquí está, hermanos, la primera reacción del ser humano ante la luz: rechazo. Rechazo, oposición, alejamiento, no querer reconocer o aceptar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel, hermanos, que rechaza su luz,
está bajo el juicio de Dios, está bajo el pecado. No basta, hermanos, únicamente con escuchar, no basta únicamente con recibir la luz. Es, hermanos, necesario que usted y yo creamos en Cristo, le entreguemos su vida, nuestra vida, porque dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres vieron la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. ¿En qué, hermanos, se hace evidente que una persona está en la luz, que es Cristo, o está en las tinieblas del mundo? En sus obras. Dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo aquel que obra conforme al mundo, que obra conforme a la carne, que vive conforme a la carne, todavía está en tinieblas y necesita la luz del Evangelio. Insisto, no es suficiente, hermano, con venir, con que estemos aquí. Es necesario, hermanos, que le entreguemos verdaderamente nuestra vida al Señor. Y eso, hermanos, como resultado de eso vendrá una obra maravillosa en cada uno de nosotros, en nuestra obediencia, en nuestro corazón. Y eso es obra del Espíritu Santo de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Esa luz venía a este mundo. La luz eterna, hermanos, venía a este mundo. Es como que Juan estuviese diciendo, la manera en la que esta luz alumbra a todo hombre es que venía a este mundo. Así es como el Señor vino a dar su luz, vino a mostrar su luz, vino a dar luz a la humanidad viniendo a este mundo. Aquí, hermanos, hay un indicio, hay una enseñanza hermosa, y es que Juan está aquí reconociendo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, pero se hizo hombre por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. La luz verdadera, la luz eterna, hermanos, venía a este mundo. Se hacía hombre, se hacía carne, hermanos, venía a estar en medio de nosotros. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Dios, había visto algunos destellos, algunos reflejos de la gloria de nuestro Dios. Por ejemplo, aquella nube que bajaba al templo, aquella columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Había destellos de la gloria de Dios, había algunos reflejos. Pero dice Hebreos capítulo número 1, versículo número 3, hablando del Hijo, hablando de nuestro Salvador, hablando del Señor Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice de Cristo, Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y más adelante dice Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Él, la luz verdadera, venía a este mundo y alumbró a todo hombre por medio de su venida, por medio de su obra, por medio de su sacrificio. Aquí está hablando, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo ha venido enseñando Juan. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuándo fue que la luz, las tinieblas no pudieron contra aquella luz? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. No la pudieron apagar, no la pudieron extinguir. Tanto es así que Él murió, Él fue sepultado, pero resucitó y ahora está a la diestra del Padre, hermanos, y nos ha dado la promesa de venir por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra seguridad, porque Él es la luz y Él nos muestra el camino, Él nos muestra la senda, Él nos guía, hermanos. Él nos ha dado de su luz, Él nos ha iluminado, Él ha resplandecido en cada uno de nosotros. Sin embargo, muchos, como dice este pasaje,
no le conocieron. Versículo número 10 muestra la trágica realidad de los pecadores que rechazan la luz del mundo. En el mundo estaba, y vean, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz eterna, la luz que creó todas las cosas, venía a este mundo, pero el mundo no le conoció. Vemos, hermanos, lo grave, lo complicado, lo trágica que es la condición del ser humano en su ceguera espiritual. No pudieron ver, no le pudieron reconocer. Tanto así que hubo un hombre llamado Juan que les apuntó a la luz y muchos no creyeron. Muchos no creyeron en él. Muchos le negaron, muchos le rechazaron. Y es que, hermanos, eso ha sido a lo largo de la historia. Las personas se niegan a venir a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Porque saben que si se acercan a la luz que es Cristo, su pecado va a ser expuesto. Su vida de mal va a ser expuesta. Su vida de maldad va a ser expuesta. Su necesidad de un Salvador va a ser expuesta. El alto concepto que tiene la gente de sí mismo, vienen a la luz de Cristo y se dan cuenta de su verdadera condición y dicen: no, eso no me conviene, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo necesito, eso no es para mí, yo no necesito de eso. ¿Por qué? Porque la luz que es Cristo muestra la verdadera condición del ser humano y la gente ama más su pecado, de manera que aman vivir en ceguera continuamente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El creador del mundo, hermanos, el Dios todopoderoso, venía a este mundo, hermanos. No merecíamos esa obra. No merecíamos, hermanos, ese acto de amor que el Hijo, el Todopoderoso, el eterno Dios, el que estaba con el Padre desde la eternidad, el que es el Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, que viniera a este mundo es algo inexplicable y es algo, hermanos, inmerecido. Todo ser humano, hermanos, tiene que reconocer esto. Es creación de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todos nosotros, hermanos, somos creación de Dios. Es Dios el que nos da la vida. Es Dios el que nos da las fuerzas. Es Dios, hermanos, el que nos da la capacidad. Si usted tiene trabajo, hermanos, y se mantiene en él, es por el Señor. Si usted tiene salud, es por su gracia. Si usted tiene fuerzas, es por la misericordia de Dios. Si usted ve a sus hijos sanos, hermanos, es por la gracia de nuestro Dios a nuestra vida. Si usted, hermano, ve que tiene el recurso, el trabajo, el alimento, es por la misericordia de nuestro Dios. Porque aquel, hermanos, que creó todas las cosas, vino a este mundo y usted y yo somos su creación. Usted y yo fuimos hechos por Dios. El mundo por él fue hecho. Qué hermosa declaración. El creador del mundo, el Dios todopoderoso, venía a este mundo ¿para qué? Para ser nuestro Salvador, para ser nuestro libertador, para ser aquel, hermanos, que vendría a pagar el precio que ni usted ni yo podíamos pagar. Y en esta descripción, el mundo por él fue hecho, allí estamos incluidos. Todo ser humano, hermanos, sin importar el lugar de origen, sin importar la raza, la época, sin importar la nacionalidad, es creación del Verbo eterno. Pero la humanidad, tristemente, está influenciada por el pecado, está influenciada por el mal, está cegada por el príncipe de este mundo que es el enemigo, está influenciada por el sistema del mundo. Cuando habla aquí Juan del mundo, es un término que Juan usa constantemente para hablar, escuche, de la humanidad en un sentido general. No está hablando, hermanos, del mundo del planeta, de la naturaleza. Está hablando, hermanos, del mundo, habla de la humanidad.
habla del ser humano. Y está el ejemplo, hermanos, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. ¿A quién dio su Hijo unigénito, hermanos? Dios al ser humano, a la humanidad. Les dio a su Hijo unigénito. Al mundo está hablando del ser humano, de la raza humana, hermanos, de manera que el regalo de la salvación, Cristo Jesús, es para todo ser humano. El regalo está a disposición de todos, pero solamente aquel que cree tiene vida eterna. Solo aquel que cree. Y aquí vemos, hermanos, que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Cristo vino al mundo, Cristo vino a morir por la humanidad, pero el mundo no le conoció. El mundo no quiso saber de él. El mundo le rechazó. Vemos, hermanos, la terrible realidad del ser humano, de la humanidad, que no le reconoce, no viene delante de Dios, no entrega su vida al Señor Jesucristo. Pues están, hermanos, en el sistema del mundo, están apartados de Dios, le rechazan a Él. Cuando dice no le conoció, está hablando de rechazo, no está hablando de que no sepan de Cristo, no sepan de Dios. Está hablando, hermanos, de rechazo. Está hablando de apartarse después de haber conocido. Está hablando, hermanos, de rebelión contra Dios. Conocen la voluntad de Dios, pero se rebelan en contra de nuestro Dios. Está hablando, hermanos, de la inmoralidad del mundo. Está hablando, hermanos, de la legalización de todo tipo de pecados. Está hablando, hermanos, de la codicia. Está hablando de los vicios. Está hablando de las tinieblas en las cuales el ser humano se encuentra. Quien no ha creído, hermanos, en la luz que es Cristo, aquella criatura que no crea en la luz que es Cristo y se deleita en las cosas del mundo, hermanos, vive una vida vacía y carente de Dios. ¿Por qué cree, hermano, usted que el que vive en un vicio, ese vicio aumenta? Porque no se llena, no hay una satisfacción, no hay tienen alguna situación de necesidad, alguna situación que llenar, y van a las cosas del mundo, a los vicios, y piden más, y más, y más, y no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque nada en este mundo, hermanos, puede satisfacer al ser humano. Si están sin Dios, están vacíos, están sin vida, están carentes, y no hay nada que les pueda llenar. Y el enemigo, hermanos, hace una labor al engañar al ser humano, para alejar a las personas de la palabra de nuestro Dios, para alejar a las personas de la Escritura y de las verdades del Evangelio. ¿Por qué creen, hermanos, que hoy en día la gente muestra tanto desinterés en la Biblia? Porque el enemigo les ha alejado, porque el enemigo les ha endurecido el corazón. El enemigo ha hecho que ese mal se agudice en sus vidas. ¿Por qué cree, hermano? Incluso lo decimos tristemente, que dentro del cristianismo hay tanta falta de interés por la Biblia, tanta falta de interés por la doctrina, tanto así que dicen: no, a mí no me importa la teología, a mí me importa Jesús, yo solo Jesús, y la doctrina no, porque la letra mata. Sacan ese pasaje de contexto y dicen: es que la letra mata, y no me importa la doctrina, yo solamente Cristo, y no entienden lo que dicen, siendo, hermanos, que la gente lo que necesita, el ser humano, es de la palabra de Dios, es de las verdades del Evangelio, es que se les enseñe la Escritura, hermanos. Y por eso vemos en la actualidad tantas metodologías para hacer que la gente esté entretenida en las iglesias. En esta semana, hermanos, y lo que se produce allá se va a replicar en algún momento acá. En Estados Unidos, en una iglesia, una conferencia de varones,
donde les enseñaban a los varones la masculinidad. ¿Qué les llevaron a los varones? A una persona que bailara un hombre de una manera que es incorrecta. No quiero usar el nombre de la persona, el trabajo que esa persona desempeña en lugares que son para adultos, pero lo llevaron allá a la iglesia, a la conferencia, y ahí estaban todos los varones felices, brincando y contentos. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que hay hombres que tienen la luz de la palabra. Y uno de los conferencistas se paró y dijo: qué triste que el espíritu de Jezabel haya entrado a este lugar. Y lo bajaron del escenario. Eso, hermanos, es lo que busca hoy el cristianismo en muchos lados, más que la escritura, más que la palabra de Dios. Espectáculo, show, ver, emociones, diferentes cosas, hermanos, y no la escritura. Dice aquí: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le interesó. No le interesó la verdad del evangelio. No les interesa la doctrina. No les interesa la palabra de Dios. No les interesa lo que dice la escritura. No les interesan las verdades del evangelio, que para nuestra vida, hermanos, son luz. Para nuestra vida, hermanos, es la voluntad de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Que el Señor, hermanos, nos guarde, para que en este lugar en ningún momento hagamos a un lado la palabra de nuestro Dios, y que nuestros corazones no se adormezcan a las verdades del evangelio, sino que la luz de su palabra alumbre nuestras vidas y nos gocemos en conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué dice Juan 17:3? Hablando precisamente de conocer las verdades. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo le vamos a conocer, hermanos? Por la escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti por medio de la palabra. Pero hoy muchos no quieren reconocer la verdad. No les interesa la verdad, hermanos. Que usted y yo amemos la verdad, vivamos la verdad, nos deleitemos en la verdad, nos gocemos en la luz que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa luz vino a este mundo. Los evangelios dan testimonio de esa luz, pero muchos no le reconocen, no le conocen, le rechazan constantemente. Que usted y yo, hermanos, le conozcamos. Pero este conocer, hermanos, no es solamente decir: sí, yo creo que existe Dios. Este conocer, escuche, es tener es entregarle nuestra vida al Señor, es reconocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y que el Espíritu haga esa obra en nosotros, en la cual, hermanos, usted y yo obedezcamos su palabra y nos deleitemos en su voluntad, hermanos. Porque para usted y para mí los mandamientos de Dios no son gravosos, no son gravosos, no son difíciles. Eso es lo que dice, aquí está, Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 3. Vean, este es el amor a Dios. La gente no le reconoce a Dios, no le ama, pero si usted y yo le amamos, hermanos, este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nos gozamos en su palabra, nos gozamos en lo que Él dice, nos gozamos en su voluntad, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a discernir, a estar atentos, estar prestos para que nuestros sentidos, hermanos, estén bien desarrollados, para poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, y le demos a Él la honra y la gloria. Pero el apóstol Juan, en el versículo 11, hermanos, menciona algo más trágico, por así decir, en cuanto al rechazo del Señor Jesucristo. Como que en el versículo 10 habla en un sentido general. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como que habla en un sentido general. Pero luego habla en el versículo número 11 como que de algo más específico. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Esto, hermanos, nos habla del rechazo del pueblo de Israel al Mesías. Jesús había venido a los suyos, a su pueblo, a su nación, al pueblo de Israel, aquel al cual los judíos esperaban por los años, habían esperado por tanto tiempo la venida del Mesías, del Salvador. Muestra aquí Juan una triste realidad, y es que cuando vino aquel al cual el pueblo esperaba, los suyos no le recibieron, no le reconocieron, no le vieron como Mesías, no le entregaron su vida, sino que se endurecieron delante de él, hermanos. El pueblo de Israel, la nación de Israel, hermanos, el pueblo que Dios había escogido, aquel pueblo al cual el Señor dijo: este es mi pueblo, ellos son mi pueblo, de ti haré una gran nación, son mi pueblo. Ese pueblo rechazó, hermanos, al Señor y constantemente fueron rebeldes a él, delante de él, estuvieron en su contra constantemente. El pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, así como el pueblo de Israel muchos años atrás, vivían con un corazón endurecido. Habían rechazado el claro testimonio de la Escritura acerca del Mesías. ¿Qué dice Juan 5:39? Vean, hermanos, lo que el pueblo de Israel no entendió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué entendemos en este pasaje, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que entender? El Señor les está diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras, pero ¿qué hacen al escudriñarlas? A vosotros os parece que por medio de ella tendrán vida eterna, que obedeciendo, haciendo, llevando a cabo una serie de ritos, llevando a cabo una serie de prácticas religiosas, ustedes van a tener vida eterna. Pero no entendieron que la Escritura da testimonio de él. El pueblo de Israel no pudo ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en la Escritura, todo apuntaba a la obra del Señor Jesucristo. Ellos pensaban: si hago esto, si hago aquello, si realizo esto más, soy salvo y tengo vida eterna. Pero todo estaba apuntando, hermanos, a la venida del Mesías, a la venida del Salvador. Y este pasaje, hermanos, es como una reprensión al pueblo de Israel. Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que obedeciéndolas van a tener vida eterna, pero ellas hablan de mí, dan testimonio de mí, hablan de mi obra, hablan de su necesidad, hablan del sacrificio que yo debía hacer por todos ustedes. Y el pueblo no lo comprendió. Y en lugar, hermanos, de arrepentirse, el pueblo de Israel, en lugar, hermanos, de aceptar al Mesías, en lugar, hermanos, de entregarle su vida al Señor Jesucristo, gritaron en aquel momento: sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre la vida de nuestros hijos. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Ellos colaboraron, el pueblo de Israel, hermanos, colaboró para que el Mesías fuese muerto. Y eso, hermanos, fue algo que los apóstoles enseñaron. Por ejemplo, ahí en Hechos, en el primer discurso de Pedro, capítulo número 2, versículo número 22, dijo el apóstol Pedro: varones judíos, oíd estas palabras, varones israelitas. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
ustedes prendieron, ustedes mataron por manos de inicuos crucificando. Eso fue algo que el pueblo de Israel llevó a cabo. Y los apóstoles, hermanos, enseñaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto, hermanos, nos habla del rechazo, no solamente de la humanidad, sino habla en particular el rechazo del pueblo de Israel al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El pueblo de Israel tenía la promesa de un Salvador, tenía la promesa de nuestro Dios para ser una nación bendecida, pero ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Y en la actualidad, hermanos, la humanidad, en la actualidad, hermanos, el ser humano rechaza al Señor Jesucristo. En la actualidad, hermanos, vemos este constante rechazo a la luz que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto trae graves consecuencias, porque todo aquel que rechaza la luz, todo aquel que rechaza la luz, algún día recibirá el castigo de nuestro Dios. Algún día, hermanos, recibirá la condenación. Esta es la triste condición del ser humano, hermanos. Esto es lo que pasó cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y es lo que pasa, hermanos, en la actualidad. La gente rechaza a nuestro Salvador, hermanos. ¿Qué es lo que haremos nosotros? Ahora que sabemos que Cristo es la luz verdadera. Ahora que sabemos que Cristo es el Dios Todopoderoso. Ahora que sabemos, hermanos, que nuestras faltas son muchas, que nuestro pecado es grande. Ahora, ¿qué haremos? Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso, hermanos, constantemente recordarlo. Yo soy un gran pecador, pero también tengo un gran Salvador. Amén. Al cual yo voy y Él perdona mis faltas, perdona mi pecado, y Él en su gracia, Él en su amor, Él en su misericordia me sostiene todos los días, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz y Él está con nosotros, hermanos. Ya no busquemos en el mundo, ya no vayamos a las tinieblas del mundo, ya no vayamos a las tinieblas de las cosas mundanas, ya no vayamos a las tinieblas, hermanos, de lo que el mundo ofrece. Venga Cristo, reciba a Cristo, ponga su fe en Cristo, siga a Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo, hermanos. Y si así lo hace, hermanos, usted tendrá vida y vida en abundancia, hermanos. No por nuestras obras, sino por la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado, hermanos, una vida transformada, una vida nueva, una vida que será luz para este mundo. Que el Señor, hermanos, nos ayude a vivir conforme a su palabra. Estos versículos son un llamado de alerta a todos nosotros, para que no rechacemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, no le rechacemos a Él. Si lo hacemos, estaremos condenados por toda la eternidad. Le damos gracias al Señor porque aquella luz venía a este mundo y todos nosotros le hemos recibido para honra y gloria de su nombre. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias te damos en esta tarde, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración a ti, el Dios eterno, a ti, al único y sabio Dios, a ti, la luz de este mundo, a ti, el único Dios todopoderoso, a ti, el Alfa y el Omega. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Vamos a entonar, hermanos, un himno. El himno número 12 que entonábamos hace 8 días. Vamos a entonarlo, hermanos, en esta tarde, para la honra y gloria de nuestro Dios. Búsquelo, hermano, himno número 12 de nuestros himnarios, y lo vamos a entonar en esta tarde.
Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar y engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Aleluya. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Esta tarde, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo, Señor, que eres la única luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, muchos lo rechazaron, muchos no lo reconocieron,
mas a todos los que le reconocieron, le han recibido, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Tienen el derecho, no un derecho ganado por sí mismo, un derecho otorgado, un derecho regalado, un derecho que Cristo nos dio a todos nosotros, el ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, te doy por ese regalo. Gracias te doy, Señor, por ese favor inmerecido. Gracias te doy, Señor, porque yo era un grande pecador, pero tu gracia, tu amor, tu bondad fueron más grandes todavía, Señor. Y dejaste tu trono de gloria, te hiciste siervo, tomaste forma de siervo y te hiciste obediente. Entregaste tu vida en aquella cruz, moriste por todos nosotros, moriste por cada uno de los que estamos aquí presentes. Por lo tanto, Señor, por eso te damos la gloria, por eso te damos la honra, por eso te damos en esta tarde nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él la gloria, a Él el imperio, a Él la alabanza, a Él el reconocimiento, a Él la adoración, a Él la honra, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, bendito Dios, porque vemos en tu venida el gran amor, la gran bondad, la misericordia, la gracia de Dios para todos nosotros, en que siendo pecadores enviaste, oh Dios, a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos por este regalo. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor, para que las tinieblas no gobiernen, no inunden nuestra vida, sino que tu luz, la luz de Cristo, alumbre en nuestros corazones, la luz del Señor, la luz del Dios Todopoderoso, alumbre en nuestras vidas, alumbre en cada uno de nosotros, la gloria de Cristo alumbre en nosotros, y te demos a ti nuestra alabanza, Señor, que podamos vivir, podamos ser verdaderos hijos tuyos, viviendo conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque siendo enemigos, porque siendo pecadores, porque siendo, Señor, criaturas, no nos abandonaste, no nos destruiste. A pesar, Señor, del juicio que había sobre nosotros, no nos has destruido, sino que tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy, Señor, tú nos das la oportunidad de que vengamos delante de ti y nos arrepintamos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, bendito Dios, para que de esa manera te demos a ti la gloria y la honra. Y hacerlo, Señor, prontamente, porque tú vienes pronto. Y vienes por una iglesia fiel, vienes por una iglesia santa, vienes por una iglesia que te ama, Señor. Gracias te doy en este día, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor Todopoderoso, por tu luz, la luz verdadera, la luz genuina, la luz eterna, la luz que no puede ser quitada, la luz que no puede ser eclipsada, la luz que no puede ser apagada. Vino a este mundo, y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, y gracias te damos en esta tarde, Señor, por el culto de este día, por este día domingo, Señor, en el cual nos has permitido alabar tu nombre, en el cual nos has permitido, Señor, darte a ti la honra y la gloria, en el cual, Señor, nos has permitido darte nuestra alabanza. Gracias, Señor, te doy en esta tarde. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Te pedimos, Señor, en esta tarde por los hermanos que no han podido venir, que no han podido estar, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, bendito Dios. Te pedimos en esta tarde, Señor,
por Miguel, te pedimos por Dan, Señor, te pedimos por estos jóvenes, bendícelos, Señor, sé con ellos, Señor Todopoderoso, llévales de tu bendición y tu presencia a donde ellos se encuentren, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te pido, Señor, también por mi hermana Vero, Señor, fortalécela, fortalece su vida, Señor, bendice a su bebecito, Señor, bendice este hogar, Dios Todopoderoso, a mi hermano Leo, Señor, bendice su vida, bendice, Señor, a Mili, a Gabrielito, a este hogar, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Señor Todopoderoso, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tú has sido bueno, tú has estado con nosotros, Señor, y tú no nos has abandonado, Señor Todopoderoso. Gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de tu presencia. Gracias te doy por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Si hubiese alguna otra necesidad, la ponemos en tus manos, bendito Dios. Sé con cada uno de nosotros y ayúdanos, bendito Dios, a seguir adelante. Gracias, Señor, te doy por los niños que pudieron llegar con bien, porque fuiste con ellos en su reunión. Bendice, Señor, a los niños en esta hermosa tarde también. Te doy gracias por cada uno de ellos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Muchas gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos todo esto, bendito Dios, y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. El día sábado los niños tienen su